Que empiece la revolución ágil. Revolución ágil. Revolución ágil. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Revolución Ágil. Hoy tengo el placer de tener en La Revolución Ágil a Erika Reynoso, directora de talento humano en el Banco Naranja X en Argentina, con una gran trayectoria en el Grupo Galicia. Erika es una profesional de HR con una destacada trayectoria en la industria de los servicios financieros, con una sólida experiencia en la gestión del talento, el diseño organizacional, gestión del talento humano, consultoría en HR y el coaching. Erika ha demostrado ser una líder inspiradora, innovadora y estratégica en este campo del talento humano. Su enfoque progresivo y su habilidad para impulsar el cambio organizacional la hacen la voz perfecta para hablar sobre los desafíos y las oportunidades de liderar la gestión del cambio en talento humano en el mundo ágil de hoy. Así que bienvenida a la revolución ágil, Erika. Bueno, muchas gracias. Gracias por tremenda presentación y bueno, gracias también por la invitación. Un placer estar acá para compartir con la comunidad y con todos aquellos a quienes les interese el tema de las personas en las organizaciones y la agilidad. Me parece súper interesante. Maravilloso. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando con Erika mucho sobre los retos que implica no solo el cambio o la transformación ágil en organizaciones, sino puntualmente liderar el cambio en un área como suele ser talento humano, ¿no? Como les mencionaba Erika, digamos, es como esa cabeza en ese proceso de transformación. Y para arrancar, me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu viaje tanto en talento humano como en la agilidad, ¿no? Que es como cómo iniciaste en el talento humano y qué te trajo al mundo de la agilidad. Bueno, a ver, en temas de desarrollo humano en general o de las personas en las organizaciones, trabajo hace más de 23 años, trabajé en Accenture más desde el negocio, digamos, para clientes en Argentina y en Latinoamérica, 11 años después en Banco Galicia y hace casi 3 en Naranja X, siempre trabajando, como te decía, en proyectos ligados al desarrollo humano desde distintas perspectivas, desde el negocio, desde People, pero con esa misión o con esa vocación. Em, con la agilidad me encontré en 2017, creo, 2018, fui a una conferencia de agilidad de negocios en Chile, pensando, no sé, bueno, me voy 2 días a Chile, voy a ver qué onda, y ahí me encontré y conocí un montón de referentes que hoy siguen siendo referentes para mí en el mundo de la agilidad, donde entendí realmente de qué se trataba la agilidad, que viste que desde una empresa más tradicional en ese momento, o desde HR, uno no tenía ni idea de qué se trataba la agilidad y todo lo que podías encontrar estaba muy ligado al desarrollo de software o muy ligado a modas y muy incipientes en ese momento. Y bueno, y conocí referentes donde aprendí en 2 días desde temas de liderazgo, transformación organizacional, obviamente temas ligados a la agilidad en el desarrollo de software, presupuesto. La verdad que fue súper interesante para mí, fue un shock. Volví y justo nosotros estábamos en Banco Galicia iniciando el camino de la transformación hacia ser una organización más ágil y sobre todo la reorganización del área de producto en lo que conocemos, ¿no? Como tribus y todo lo que ustedes saben bien que es una transformación ágil. Así que la verdad que fue como eso, un antes y un después, y la verdad que cambié muchísimo mi manera también de gestionar mi propio equipo desde ese momento, ¿no? Fue como un shock de mindset, como digo yo. Darse cuenta, cuando uno se da cuenta de que hay otras maneras, la verdad que es difícil volver para atrás. Así que desde ahí empecé como a evangelizar más con la agilidad en la organización y bueno, y ahora en esta organización donde estoy. Muy bien, muchas gracias, Erika, por contarnos un poquito sobre eso. Ahora dijiste como que hablas de ese antes y ese después. Me gustaría indagar un poquito cuáles fueron esos grandes cambios que vos identificaste que Sí. quizás hayan resultado exitosos para talento humano, no sé si en Banco Galicia, en AX, como de ese antes y después, como del tipo, mira, antes operábamos, hacíamos esto así, luego estamos haciéndolo de esta otra manera y qué beneficios les trajo. Bueno, a nivel de lo que fue el cambio organizacional, que la verdad que llevó un par de años, acá en Naranja X llevó mucho menos, porque cuando uno hace algo por segunda vez es como más fácil, aparte lo hace con sentido, dándose cuenta del para qué. Nosotros empezamos el camino hacia la agilidad sin ni siquiera entender mucho el para qué lo estábamos haciendo, ¿no? Es una industria que estaba
ya hackeada por la digitalización, servicios financieros, había que ir hacia un modelo más ágil y todos los que estábamos liderando ese cambio veníamos de trabajar de otra manera, así que era imposible decodificar mucho los beneficios. Creo que los beneficios son muy, muy concretos y tienen que ver con obviamente una organización que está orientada más al cliente, transversal, todos organizados en equipos transversales de cara a lo que tenemos que resolver relacionado con nuestro propósito, nuestros objetivos, nuestros desafíos para mejorar la vida de las personas, que es era el propósito de la organización. O sea que implicó un antes y un después en cuanto a todas las disciplinas en un mismo equipo, las que sean necesarias para resolver un problema, con autonomía, y veníamos de una organización antes más ensilada, más de pasamanos, como digo yo hago una parte, te la paso, y hasta que todas esas partes conectaban llegabas tarde, o te perdías la necesidad del cliente que estaba en el origen del problema y no estaba en el delivery de la solución. Es muy obvio lo que estoy diciendo para toda la comunidad de agilidad, pero digo, se ve concretamente eso, o sea, mejorar la coordinación, el time to market, la capacidad de entrega, obviamente también el desarrollo y la polinización de capacidades digitales o tecnológicas en todo el equipo y no solamente ensiladas en el área de tecnología. La verdad que eso fue como un cambio muy importante, pero además de eso, cómo lo hacíamos antes, como después hay cuestiones de mindset, ¿no? De esto de proyectos hipercomplejos, largos, donde querías resolverlo todo y que demorabas para entregar quizás 2 años, a entregas como más pequeñas y un crecimiento iterativo incremental de la solución, que es otra manera de hacer las cosas, de pensar en armar solamente un caso de negocio y mostrar resultados al final, a tener que ir probando y aprendiendo a partir de las métricas y los resultados que vas obteniendo cuando vas entregando. Digo, todo eso es un cambio de mindset como muy fuerte, que lo fuimos descubriendo a medida que lo fuimos haciendo, ¿no? Lo que te pasaba era que los equipos que vos ibas incluyendo en el marco más de trabajo ágil o en la transformación, nunca más querían volver a trabajar a sus áreas y al modelo anterior. Entonces, ¿por qué? Porque estaban conectados con la entrega, porque la verdad que la dinámica del equipo, un equipo más horizontal, es lo que la mayoría de las personas disfrutan, porque aprendían de tecnología y antes no. Digo, hay un montón de beneficios que hacían que luego hayamos podido escalar esto rápidamente, porque los equipos que se incorporaban realmente adoptaban muy, muy fácilmente la nueva manera de trabajar. Esto hablamos de los equipos, ¿no? Donde cuesta más siempre es arriba en el top management, que bueno, entiende que le estás cambiando un poco las reglas del juego, los límites de lo que tiene que hacer y lo que no. Hay como un cambio de modelo de gobierno organizacional que también hay que ir transitando, ¿no? Y una capa del medio que a veces te queda se desdibuja mucho su rol, entonces hay que también empatizar, comprender, ver quiénes se pueden adaptar al nuevo formato, que es más hands-on, no es coordinar del coordinar del coordinar del coordinar. Esto para la gente de People me entiende, ¿no? Estas estructuras súper verticales, donde, bueno, las capas del medio, si no sos hands-on y estás resolviendo un problema del cliente, o no sos como muy, muy alta gerencia, digo, ¿no? Que obviamente tiene que haber una visión estratégica y un definir el norte, esa línea del medio, cuando vos vas a estas transformaciones y pierde sentido, porque lo que hace es retrasar el time to market hasta que el equipo le llega a lo que tiene que hacer y sube y baja, que en la organización tradicional pasaba eso. La verdad que no es muy funcional al propósito de la agilidad, con lo cual eso hubo que atravesarlo también. Así que eso a nivel de organización, te diría, mejoró el impacto en el cliente, la capacidad de entrega, la dinámica la dinámica de los equipos, su manera de trabajar. Así que nada, fueron casi todos beneficios, pero bueno, obviamente que hubo que también gestionar ese cambio, ir acompañando a las personas que no entendían mucho el para qué estábamos haciendo lo que estábamos haciendo hasta que no veían los resultados. A nivel de por ahí mi antes y después, porque para mí fue como un shock personal también. Yo me acuerdo que, bueno, voy a contar una anécdota, estaba en un Ágiles, después de eso yo empecé a ir como a todos los espacios, me empecé a meter, a mí me gusta como meterme en el tema, y escucho a Luis Mulato, me acuerdo que ya lo había visto en Chile, entonces fui con el Open Space, fui y me metí ahí, y él fue mi primer contacto con la teoría de la Lux, de la reinvención de las organizaciones y las etapas, la teoría integral, que ya lo sabemos de memoria después de tantos años.
y me leí como varias veces el libro, y yo me acuerdo que estaba sentada al lado de la persona, Nacho Costa, que es la persona que estaba liderando toda la transformación en Galicia, trabajando con McKinsey en ese momento, bueno, no importa. Y yo termino la charla de Luis y le digo, eh, todo lo que hago no tiene valor. Ese fue mi insight. Dije, no encuentro en toda mi agenda de la semana que viene, no encuentro una actividad de valor para el cliente. Entonces fue como el de darme cuenta, digo, ¿por qué estoy invirtiendo mucho talento, mucho esfuerzo y mucha gente que reportaba a mí en ese momento en algo que veo que podría desaparecer? Porque si uno va a los modelos más full, ¿no? Digo que no estamos en ese estadio claramente de descentralización, de autogestión, de un liderazgo o unos equipos ya empoderados y con todas las capacidades, todo lo que está como por fuera de eso debería minimizarse la mínima expresión porque tiende a ser más en vez de un habilitador como un obstáculo a veces, ¿no? Como que retrasa. Y veníamos de un modelo de HR como muy en eso, ¿viste? Muy de control, de aprobación, de yo defino y hasta que yo defino o te doy a la persona, vos no la tenés incorporada, digo, yendo a ejemplos concretos. Y me di cuenta de que, nada, que tenía reuniones donde yo iba a facilitar espacios donde no agregaba demasiado valor. Si lo pueden resolver solo, lo más relevante que tenía era un mapeo de talento directivo, talento gerencial, eh, y dije, bueno, pero esto debería poder ser que yo ponga el espacio y que puedan tomar en un marco ya de criterios compartidos, ¿no? De una organización más madura en términos de talent, que puedan resolverlo solos. ¿Qué valor agrego yo en esa conversación? Y así me empecé a cuestionar todo lo que estaba haciendo. Así que bueno, fue como bastante shock. Lo mismo, tenía un equipo enorme y me di cuenta de que empecé a disfrutar mucho más el sentarme con pares a trabajar en una mesa para resolver un problema complejo. A mí me gustan los problemas complejos, lo que más me desafía, y que ya no me divertía para nada tener gente a cargo. Digo, esto de a cargo, de que los vas como cargando, digo, que les tengo que dar feedback, que les tengo que... No, si la gente es grande y tiene contexto, puede andar sola por el mundo, resolver en su metro cuadrado y tomar decisiones. Pero bueno, hasta que, ¿qué pasa? Yo pretendía también que, bueno, que eso pase de un día para el otro. Y las personas, hasta que tienen ese insight, se adaptan a, a esa nueva manera de trabajar, desarrollan las capacidades y entienden que es un modelo mejor el de tener autonomía, poder decidir y no tener que preguntarle todo a mi jefe, pasa un tiempo, ¿no? Bueno, a mí me costó un poco el proceso entre que yo tuve ese insight y pudimos acomodarnos todos a trabajar de otra manera. Así que la verdad que por eso cuando uno lo ve ya no hay manera de volver atrás. Ese sería como mi principal descubrimiento, porque, bueno, también como dice la Lux, ¿no? Es como uno evoluciona la conciencia, entonces me parece que ya requiere un modelo organizativo distinto, donde se expande el talento, donde las personas realmente disfrutan más, donde logramos más resultados, todos queremos eso. Entonces, nada, fue un darse cuenta para mí, lo puedo Muy resumir bueno, en esa historia personal. muy bien. Muy bueno todo lo que nos cuentas en este ratito de conversación. Creo que ya me generaste un montón de insights y posibles caminos para hablar. Voy a elegir hacer doble clic, digamos, en talento humano. Digamos que nos contaste un montón del proceso organizacional. Me gustaría hacer un poquito de doble clic en talento humano y poniendo un poco en contexto a muchos agilistas que nos escuchen o personas de otros rubros, ¿no? Ojalá que nos escuchen muchas personas de distintos lugares. Em, Talento humano muchas veces tradicionalmente es un área muy centralizada, ¿no? Que es un área que centraliza muchas de las cosas propias, digamos, del área, ¿no? Entonces las formaciones suelen estar centralizadas en talento humano, los procesos de contratación, todo el tema, digamos, suele estar centralizado en talento humano. Algo que yo he venido notando con estos últimos años es que cada vez es más descentralizado y lo que se busca, digamos, es para lograr adaptabilidad en los equipos, en las tribus, sea cual sea el concepto, es que las decisiones se tomen de la manera más oportuna y muchas veces centralizar nos genera cuellos de botella, ¿no? Entonces es como que yo quiero tomar una formación, pero tengo que pasar a recursos humanos, hacer el pedido hasta que lo aprueben tal persona, luego lo aprueba tal otro, pasa mucho tiempo, a lo mejor se pierde la oportunidad de la formación que necesitaba la persona en ese momento.
Procesos de Digo, se pierde la reclutamiento. persona porque se cansa de esperar y se va a Claro, otro se lugar a va, ¿no? trabajar, ¿no? Claro. Porque Parecido en procesos de reclutamiento, ¿no? Entonces suelen estar más centralizados en talento humano, no tan descentralizados para que las personas que necesitan el talento puedan decidir, involucrarse en la entrevista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el doble clic que quiero hacer es que quiero preguntarte un poquito a ti cómo se, cómo lo vives en ese cambio en talento humano, qué estructuras, qué procesos tuvieron que cambiar para, uno, descentralizar, asumiendo que ese es el camino, porque quiero preguntarte a ti si es el camino que están tomando o no. sí, bueno, automáticamente desde ese momento, digo, yo empecé a intentar como descentralizar, ¿no? Y lo primero que pasaba era que no solamente las prácticas de talento, pero especialmente las que yo tenía a mi cargo, que en ese momento eran las de talento, pero después seguí con otras, que también muy relevantes, ¿no? Porque descentralizar la compensación es como también importante, que al final tiene mucho que ver con el reconocimiento y el valor de las personas y de su contribución. Lo primero que nos pasó era que, nada, los equipos de HR que se agarraban como, viste que les costaba soltar, descentralizaban, pero no, descentralizaban la gestión, pero no la decisión. Digo, no, bueno, la descentralización no es le tiro un problema ahora al negocio o a los equipos para que ahora se autoadministren las cosas y le pongo un proceso burocrático de aprobación. Es la descentralización, es descentralizo la decisión confiando en que ese equipo lo va a poder resolver. ¿Qué pasa? Y yo hablo siempre de alineación y autonomía. A medida que los equipos están más alineados, las personas de los equipos o entre los equipos de una organización, si vos querés velar por una regla organizacional, más podés descentralizar, porque ante un marco de criterios compartidos, todos más o menos vamos a elegir perfiles con estas características importantes para nuestra cultura, vamos a tener una misma vara en cuanto al potencial de la persona para crecer, que es la que queremos para la organización. Eh, Vamos a hacer una entrevista técnica parecida, cosa de que si después un desarrollador entra a un equipo pueda pasar a otro y que no dependa del que el equipo que lo haya elegido sirva solo para ese equipo, porque tiene muchas particularidades, ¿no? Esa decisión. Entonces yo creo que lo que hay que hacer y lo que nosotros empezamos a hacer después es a trabajar más en los marcos de criterios compartidos. Pues ahí hay mucho que invertir en tiempo, porque las personas te dicen, mira, era más fácil cuando vos me decías lo que le podía aumentar el sueldo a la persona. Bueno, pero viste que ahora estamos intentando que ustedes lo resuelvan, ni siquiera un líder, porque necesitamos como que todos tengamos los mismos criterios para que tanto yo como vos tomáramos la misma decisión o parecida, obviamente, hay que ecualizar, en cuanto a un aumento de compensación, en cuanto a una promoción, en cuanto a una asignación diferente. Si esperamos a que todo lo resuelva yo, vamos a tardar mucho tiempo y viste que la persona no espera, porque como yo te digo, empezó también un momento como muy de alta demanda de talento. Entonces, necesitamos que esto se acelere. La mejor manera es que lo podamos decidir en el punto donde está la persona sentada, que es en ese equipo, y para eso necesitamos no solamente trabajar en construir los criterios juntos, porque así vos no estás enojado tampoco, porque nosotros encima los de talent siempre somos los que ponemos la política como un marco rígido, ¿no? Es decir, yo tampoco quiero yo establecer la política y bajarla para que los equipos la apliquen y tengan una restricción. Lo que quiero es que construyamos las reglas para que ya estén apropiadas y después sea más fácil de explicar y aparte de evolucionar, porque nada es para siempre. El mundo cambia, las necesidades de talento cambian, así como de cualquier proceso de adquisición, ¿no? Tengo que adquirir talento, lo mismo que adquirir clientes. Con lo cual, vamos a tener que seguir evolucionando esto. Cuanto más involucrados estemos, entonces, mucha inversión en la construcción de marcos, la adopción de los marcos, el ejercicio de aplicación de los marcos y después el aprendizaje sobre cómo lo hicimos para poder volver a aplicarlo. Y después es mucho más fácil que las personas puedan decidir solas, ¿no? Y tener desde People más el gobierno, si querés, desde los datos, para después dar retroalimentación de, bueno, mira, acá le dieron aumento a los que menos potencial tenían. Vos podés después retroalimentar para que los equipos aprendan, tomen el feedback y puedan evolucionar. Pero empezamos a descentralizar casi todo. Ahora, algunas cosas quedan en la práctica. Por ejemplo, damos un ejemplo de learning. Nosotros hoy tenemos descentralizado la decisión de aprendizaje a nivel de las personas, pero hay tres capacidades críticas que yo necesito desarrollar a nivel de la organización, que son cross-organización, que son la capacidad de producto, la capacidad de data y la capacidad de
comercial de los asesores de sucursales, por ejemplo. Eso tiene un abordaje más corporativo porque necesita más recursos, porque es un proyecto integral, porque hay que verlo punta a punta, pero solamente con eso me quedo. Y obviamente que tampoco lo hace solo learning desconectado de la realidad, pero es donde yo pongo personas de learning, que son menos, abocadas especialmente a que junto con los negocios se encarguen de que esta capacidad organizacional evolucione. Pero si yo me pongo como en el mundo del pasado, a que haya todo un proceso burocrático de designación de qué formación va a tomar cada persona, la verdad que sí, que son tiempos que hoy no tiempos y aparte me pregunto también si estábamos tomando la mejor decisión. ¿Cuánto mejora la decisión porque haya una persona que centralizadamente la esté tomando? Digo, no, me parece que ahí es tiempo, pero también es un tema de optimización, de eficiencia y de tomar también la mejor decisión. Bueno, muy bueno todo lo que nos cuentas, Erika. Algo que me llamó la atención por donde quisiera seguir es, yo soy un estudioso del diseño organizacional, es como lo que me ha apasionado en estos últimos años. Puntualmente, por ejemplo, si vamos a la estrella esta de Galbraith del diseño organizacional, que habla de la estrategia, estructura, procesos, sistemas de recompensa y prácticas de personas, ¿no? Es como que esa estrellita, por ahí dejaremos un dibujito para que las personas lo vean, y si no, vayan a ver el capítulo de diseño organizacional con Hiroshi Hiromoto. Como verás, Erika, soy Ay, sí, bastante pero autorreferencial, ¿sí? Ahí algo me parece a mí interesante y es que muchas transformaciones organizacionales fallan justamente porque muchas veces cambian estructuras, cambian algunos procesos, pero toda la parte, digamos, que tiene que ver con talento humano, como que la dejan para el final o ni siquiera la abordan, ¿no? Entonces yo monto una estructura en la que tengo squads, están unificados por una tribu que puede ser de producto, segmento, cualquier, digamos, otra forma de organizarse internamente, pero luego lo que suele suceder es que, por ejemplo, temas que son los que dice Sin Rubinstein, otra agilista bastante conocida en el ámbito de HR, eh, es los intocables, ¿no? Como que hay temas de HR que son intocables. Entonces, nombramos aprendizaje, reclutamiento, esos son los que muchas veces sí se pueden tocar, pero luego están los intocables que son todos los que tienen que ver con plata, con dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, los procesos de compensaciones. Entonces, tenemos equipos ágiles, pero nuestros procesos de compensación siguen siendo fuertemente orientados a ser individuales. Esto en diseño organizacional, haciendo la referencia, es lo que conocemos como una incongruencia en el diseño, como que esos 5 partes, digamos, del diseño organizacional tendrían que estar en armonía, porque si yo promuevo trabajar en equipo y la unidad mínima en la agilidad es un equipo, pero sigo operando desde talento humano, haciendo compensaciones individuales, pues genero como incongruencia y eso termina siendo de fracaso de alguna manera en muchos procesos de transformación. Quisiera preguntarte cómo han abordado ese tipo de retos ustedes desde el talento humano. bueno, a ver, te hablo de mi experiencia anterior porque nosotros este año vamos a hacer algún experimento en ese sentido, acá en Naranja X, pero bueno, me acuerdo en Galicia que ya habíamos transitado, digamos, un camino y teníamos esta realidad, decíamos, bueno, esto ya termina siendo inconsistente o incongruente, como vos decís. em, ¿Qué hacemos para definir no solamente un aumento de sueldo, digo, la desvinculación de una persona? Porque bueno, el ingreso es fácil, pongo al equipo a que seleccione a la persona que va a ingresar. ¿Cómo haces para decir una desvinculación? ¿Cómo haces para definir un aumento de sueldo? ¿Cómo haces para definir el bono? Que, digamos, la compensación. Eran procesos que estaban corriendo y que había que adaptar. Em, y ahí, bueno, lo que me acuerdo que estábamos trabados con eso, nosotros empezamos a hacer los Open Camps internos en ese momento, ahora también lo hacemos acá en Naranja X y son súper ricos. Y se ¿Puedes me ocurre, contarnos, como haciendo el paréntesis, de qué es el Open Camp? Estoy seguro de muchos no tienen ni idea. Yo más o menos lo conozco, pero por ahí bueno, si nos termino cuentas, esto y ya les cuento del Open Camp. adelante. Estamos en un Open Camp, no importa, un Open Space, eso seguramente lo tienen, así que era un Open Space en un contexto nada más, era organizacional, pero en un lugar muy lindo, al aire libre y demás. Ahora contamos un poco qué es un Open Camp, pero era un Open Space y a mí se me ocurre poner un slot donde, bueno, había mucha gente de la organización que había sido elegida por un proceso muy característico del Open Camp, que es el Sansaru. Ahora si quieren lo contamos. Eso no es un invento nuestro, no es algo que existe, a ver,
producto, no sé cómo llamarlo, pero un espacio muy de la agilidad. Pero bueno, estábamos ahí, se me ocurre plantear un slot que tenía que ver con una charla donde hago la pregunta y bueno, tenemos este problema, ahora tenemos equipos que no tienen líder de la manera tradicional, ¿no? Hay mucha gente en la organización que sí, pero estos equipos que ya nosotros tenemos funcionando de una manera más horizontal, no tienen líder. ¿Quién debería definir el bono de estos equipos? Entonces, bueno, vienen a charlar, estaba el gerente de planeamiento, había un Agile Coach, había diseñadores de UX y había gente de las redes sucursales, vinieron todos a hablar. Y bueno, cuando pregunto, la chica de agilidad dijo, bueno, para mí el líder del COE de agilidad me tendría que definir el bono. El de planeamiento decía el líder. Yo, ¿qué líder? ¿No te enteraste que no hay más líder? Era como que estaba en otra página todavía, ¿no? Eh, y el líder del COE de agilidad dijo, no, yo quisiera que se lo defina el líder de tribu donde está asignada. ¿Viste? Era como, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? Y te quedas en una discusión como muy teórica, que dije, bueno, ¿por qué no salimos y hacemos un experimento? Digo, agarro 3 equipos, no necesariamente les doy plata, les doy unas big box, algo simbólico para que intenten asignar ese reconocimiento. Lo importante es la conversación que van a tener, ¿no? Entonces, bueno, un equipo donde el equipo mismo defina cómo converse sobre cómo lo iba a hacer. El otro equipo que el equipo lo proponga, decían, y el líder lo valide, el líder de la tribu, el head de la vertical de producto. Y otro equipo que reciba esa comunicación, obviamente, y que la puedan conversar a ver cómo, que todos sepan un poco cómo había sido asignado y que puedan conversar sobre eso, pero lo había definido el otro. Y así lanzamos los 3 experimentos. Y ahí te das cuenta de que los equipos que ya estaban trabajando ágil no tenían ningún problema en definir entre ellos, en conversar. Era algo muy natural y ya estaban acostumbrados a que si alguien no performaba bien, ya iban facilitando un poco la conversión para que esa persona salga del equipo también. Todo el rollo lo teníamos nosotros que veníamos con el otro modelo, ¿sí? Entonces hay que probar, chiquito, no es que hice todo un cambio de política, donde de repente ahora nadie más de los líderes define los bonos, los equipos tienen que estar forzados. Hay equipos que no están maduros para tener la conversación. Entonces hay que esperar a que el equipo tenga la confianza y después invitarlos tienen que entrar otras conversaciones hasta que llegan a esa de los intocables, ¿entiendes? Y cuando ves que la cosa va dándose naturalmente, te vas animando. Pero es como aplicarlos intuitivamente, los principios de la agilidad, a un tema que al final le tenemos miedo, pero que los chicos no le, los chicos digo yo, porque perdón que tenga el sesgo de que la gente que trabaja de una manera como más evolucionada a nivel de la conciencia, no es porque sean más jóvenes, tienen como un mindset más, ¿viste? Más flexibles. Por eso lo relaciono, digo, los chicos, Sí, pero no, tranqui. somos grandes. Bueno, así que, bueno, ese fue, por ejemplo, cómo empezás a abordar Uf. para mí los intocables. No es de un día para el otro, no podés hacer que gente que trabajó quizás 20, 30 años en un modelo, rápidamente entienda y diga, bueno, sí, ya mañana lo cambio. Y también tenés que respetar que hay personas que no están preparadas todavía para. Yo siempre digo que una persona está en una jaula, ¿viste? Y vos decís, está encerrada, encarcelada, y vos un día estuvo 20 años ahí y estaba ya bastante acostumbrado. Entonces vos decís, le abrís la puerta y para vos es mejor afuera, pero por ahí tiene miedo de salir. Hay gente que dice, salgo corriendo, no quiero estar más acá, qué bueno que está afuera. Hay gente que va a ir saliendo de a poco hasta que se da cuenta y hay otros que se van a querer quedar ahí porque están bien ahí, se sienten seguridad, sienten confort, y hasta que no se vean un poco viendo que salieron todos y se quedó solo, no va a salir. Entonces digo, por más que uno desde afuera piense que es el mejor de los mundos, hay que ir respetando esa metabolización por parte de cada persona respecto de ir hacia otro modelo, que nosotros lo Muy bien. vemos mejor, pero que por ahí para esa persona todavía no lo es. Bueno, y yendo a lo del Open Camp, ¿qué es un Open Camp? También estaba esta conferencia de agilidad de negocios de Chile, y viste, cuando no se empieza, me llegó el que había un Open Camp en Colombia. Digo, ¿qué es esto? A ver, un Open Camp en Colombia, en una selva.
Digo, qué sé yo, bueno, a ver, y empecé a ver, digo, qué bueno, cómo se eligen. Era un modo que se llamaba Samsaru, donde vos si estabas interesado en el tema, a mí me interesaba la agilidad, había quedado muy enganchada, podías ir a conversar, tenías que anotarte y Pero te no viniste elegían. al de Colombia, ¿no? No. Claro, no pude viajar. Ah, Me claro, pero anoté, yo estuve en las dos ediciones del de Colombia, entonces bueno, me quedé no, mi pensando historia luego. estaba, no fui al de Colombia, eh, Ah, pero me anoté, creo que me eligieron y todo, pero no pude por agenda, ah, tuve que desistir. de lo que nos Entonces, voy, perdimos. yo no tenía ni idea de la agilidad en ese momento, ¿eh? Te hablo, había salido de la conferencia de Chile y ya quería cambiar el mundo, pero no tenía ni idea. Y entonces me contacto pregunto a alguien que se veía que trabajaba en la agilidad, le digo, che, ¿sabés algo de esto OpenCamp? Sí, sí, conozco a unos chicos que son los que lo crearon. Entonces me pasa el teléfono de Tommy Christie y yo lo llamo y le digo, mirá, me encantó la idea, lo quiero hacer en la compañía. No, no, me dice Tommy, en una empresa no, porque esto es justamente abierto, no entendés nada. Y me acuerdo que anoté todo lo que anoté en la call con Tommy, y le dije, lo vamos a hacer igual, vamos a hacer igual. Ese año no pudimos, y al otro año lo hicimos. Y salió Wow. espectacular. Obvio que no fue lo mismo que un Open Camp abierto, porque un Open Camp abierto, yo digo, yo después fui a algún abierto, desde un escritor hasta, no sé, un filósofo, hasta alguien de una organización, y es mucho, cuanto más diversidad yo creo que hay de pensamiento y de experiencias, es más rico el emergente, ¿no? Pero es un espacio primero, donde están los que tienen que estar de la organización y no se anota el CEO, no lo eligen, no va. Digo, me parece que eso es súper potente y la gente empieza a entender la horizontalidad y, Uf. desde la experiencia, donde todas las personas que fueron, hicimos tres, me acuerdo, ahí en Banco Galicia, eh, te decían, ahora entiendo lo que es la agilidad, porque lo pudo pasar por el cuerpo, la autoorganización, el hablar de lo que tenemos que hablar y no de las agendas digamos, preasignadas, de no esto de que me tienen que invitar, sino yo realmente quiero venir y sé lo que tengo que aportar, de salir del modo, como decimos siempre, del modo consumidor y un modo ciudadano y hacerme cargo del espacio, de realmente evitar, yo me acuerdo que planteamos algunos temas que de la organización, no sé, te digo un tema que era en ese momento durísimo, era outsourcing o insourcing de los perfiles de IT. Mm. Me llevaba 10 agendas tenía que poner para conversar con todas las personas que vinieron a discutir en esa mesa, si yo tenía que hacerlo por el modo tradicional. Y ahí me llevé por lo menos una pequeña aproximación a una potencial decisión sobre un tema. Digo, y pude nutrirme de la perspectiva de todos los que vinieron a hablar. Y era todo mágico, o sea, la verdad que funcionó muy bien. Así que el otro día, cuando ya vamos ahora por el, creo que cuarto Open Camp acá en Naranja X, y el otro día le mostré a Tommy, me acuerdo, las notas que había tomado, las tengo en mi página de notas acá en el iPhone, de esa call con él. Y digo, mira cómo todo lo que anoté acá fue viviendo en ese espacio. Y bueno, la verdad que es un espacio súper rico y nosotros es un Sí. artefacto corporativo muy interesante, no solo para que la gente entienda lo que es la agilidad o lo viva, que obvio que es muy bueno, sino para poder conversar o tomar el timing y poder conversar de lo que la organización quiere conversar en ese momento, que no es lo que define un área de comunicación o el SEO o nosotros desde People, digo, ¿no? La organización está en esto. Me acuerdo que el primer Open Camp que hicimos el año pasado era el dolor del cliente de no poder resolver algunos problemas del cliente que llegaban a las sucursales, por ejemplo. Bueno, ahora el último que hicimos era otra conversación, tenía que ver con cómo consolidar algunos comportamientos en los colaboradores, no sé, era como distinto de lo que estábamos conversando, entonces para mí es espectacular. Bueno, esa fue mi Wow. no experiencia en Bogotá y mi experiencia en los Open Camp es esa, yo voy, me llevo mucho trabajo hecho aparte cuando me eligen, ¿no? Porque te tenés que anotar y tienen que elegir. Claro. A ver, este capítulo me está volando la cabeza, ¿no? Algo conocía de la historia de Galicia con el Open Camp. Soy muy Mm. cercano al Open Camp, fui por primera vez en el 2017. Allá conocí a Tommy Christie, a Mauro Stroni, ya era amigo de Thomas Wallet también. Yo Ah, coorganicé las dos versiones de aquí de Colombia, fui uno de los tres monitos del Sansaro en las dos versiones colombianas. Y no había visto el poder que puede tener esto en una organización. Yo
para muchos puede sonar como muy ajeno con las estructuras corporativas tradicionales, pero solamente con el ejemplo que nos contaste sobre la compensación, es como que se vive todo el espíritu que promueve la agilidad, ¿no? Sí. Experimentación en corto plazo, conversaciones significativas que buscan ser sistémicas, obteniendo distintos puntos de vista, que potencia todo lo que nos estás contando, me parece supremamente interesante. Muchas gracias por todos esos aprendizajes que nos vas dejando, Erika. Por favor. No, me encanta a mí compartir, porque la verdad que han sido experiencias como, te digo, en serio te digo, es un antes y un después en la organización, no solamente en HR. Y Mm, es en las personas que pudieron atravesar esos procesos. Me parece que es súper rico. Ojalá mm. que muchos puedan animarse a hacer más de estas cosas, ¿no? Porque seguramente debe haber muchas que yo todavía no probé, así que nada. Muy bien, Erika. Se me ha pasado muy rápido el tiempo, pero ya llevamos creo que más de 40 minutos conversando, así que todavía me quedan un montón de preguntas, pero voy a intentar jugar muy bien mis cartas y hacerte un par de preguntas para el cierre. La Ok. primera tiene que ver con la modernización del área, digamos, de lo que conocemos como talento humano. Eh, Muchas de las cosas que se hacen en áreas de talento humano son susceptibles, uno, de automatización, dos, de mejoras fuertes implementando tecnologías, como puede ser incluso inteligencia artificial, y eso hace, digamos, muchas veces tengamos más manos disponibles para ir y estar centrados en los clientes, ¿no? Quisiera preguntarte cómo has vivido tú esa transición, si han necesitado, por ejemplo, crear equipos de desarrollo dentro del área de talento que los ayuden, si tienen partners, no sé, que nos cuentes un poco esa experiencia. Ok, primero, nada, esto para la gente de HR, sabemos que siempre somos el presupuesto de tecnología menos priorizado, o sea, y es Sí. lógico, yo también pienso, si pienso como dueño, tengo un peso para invertir o capacidad de desarrollo y la invierto en algo que mejore directamente la vida de los clientes. Bueno, sin embargo, nosotros hemos tenido suerte tanto en Galicia como acá en Naranja X, ahora estamos atravesando todo un cambio de core que también nos va a permitir primero tener un sistema en la nube, digamos, que podamos integrar con otras aplicaciones. Así que ese es un esfuerzo grande. Digo, si un área de people ya no tiene eso de base, es muy difícil pensar en cualquier mejora o upgrade de solución tecnológica integral, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, sí, yo creo que muchas de las tareas, sobre todo la parte más administrativa, todo lo que se hace manual, obviamente que es muy pasible de automatizar, y eso te permite, como vos decís, enfocar a las personas en tareas de valor. Yo siempre lo que le pregunto al equipo es, nosotros nunca hablamos de cliente interno, decimos tenemos un único cliente, que es el cliente, el que va a la sucursal, el que maneja la app, ese es el cliente y las horas de People tienen un costo. O sea, yo me acuerdo cuando entré a trabajar en Accenture tenía una socia que me decía, es como el taxi, Eris me dice, ¿viste? Que el taxi, no sé cómo le llaman ustedes, el taxi, que Sí, tiene un el relojito, taxímetro, sí. el taxímetro tiene un relojito, me dice, todas tus horas cuestan plata al cliente al cual le cobramos tus horas, entonces usa muy bien tu tiempo. Entonces, yo creo que nosotros desde People, ahora que estoy en un área interna, digamos, eh, todo lo que hacemos es un costo que lo paga o el cliente en la tasa que le cobro, yo que estoy en una organización financiera o en una comisión, o es plata que le quitamos valor al accionista que está invirtiendo en nosotros, porque es todo costo, no generamos ingresos. Entonces tiene que valer la pena lo que hacemos, tiene que agregar valor a ese cliente. Entonces yo, la verdad, cuando agarro un equipo, le digo, bueno, a ver, de todo lo que estás haciendo, por qué cosas de estas crees que el cliente pagaría un poco más? ¿Qué es lo que le está agregando valor? Y a veces cuesta encontrar en lo que hacemos en People, cuando estás en áreas como más, en empresas más tradicionales o en áreas de People que no pasaron por estos procesos, muchas cosas de valor. Lo digo y yo estuve en esa situación, digo, todo fue es un darse cuenta y cambiarlo, no lo estoy diciendo de una manera crítica. Entonces ahí empezás a eliminar un montón de cosas de las que estás haciendo que ni siquiera son para automatizar, sino que son cosas que realmente no están agregando valor. Te quedás con las cosas que realmente agregan valor
a la organización del cliente, en definitiva, para entregar más rápido, entregarle más valor al cliente. Y de ese pequeño mundo empezó a saber qué puedes automatizar, que obviamente hay un montón de cuestiones, como vos decís, de tareas administrativas y operativas que te permiten bajar la carga manual si vos tenés procesos un poco más automáticos y también de la experiencia de las personas que pueden interactuar más por inteligencia artificial, no sé, los chatbots en Slack, hay un montón de cosas para hacer. Tenemos un roadmap, la verdad que es eso, como los recursos son escasos, vamos al ritmo que vamos pudiendo. La visión está, y la idea es tener equipos óptimos en tareas que agreguen valor, sin ser un obstáculo para la organización, sino facilitando esto de generar marcos de criterios compartidos y que haya mucha más autogestión de los equipos de los temas de HR y no tanta intervención de HR como pasamanos, ¿sí? O haciendo intermediación administrativa que es de bajo valor. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por la respuesta. Y para ir cerrando, Erika, me gustaría eh, primero que me cuentes un poco cómo ves el futuro, digamos, cómo ves la evolución de las áreas de talento humano, quizás saliéndote incluso en AX, sino en tendencias mundiales, etcétera, como hacia dónde va el talento humano. A ver, pensando como profesional de HR, sí, a ver, creo que hay mucho todavía para hacer en el futuro de mediano plazo, digo, ¿no? No tan futuro futuro, ahora hablamos del otro, en acompañar a las organizaciones a que puedan, esto que te decía, ¿no? Generar marcos de criterio compartidos para poder descentralizar decisiones de talento. Creo que ese es el camino y en eso requiere capacidad de influencia, abordaje estratégico, eh, ir soltando lo administrativo y automatizar, creo que va para ese lado. El futuro, futuro más de largo, yo veo como en una organización agile, realmente agile, digamos, eh, yo me imagino más un COE muy pequeño de cultura y talento que vele por porque esas reglas compartidas que tiene la organización sean consistentes, coherentes, estén aplicándose de una manera homogénea y también que tenga conexión con tendencias de mercado como para poder desafiarlas. Pero no me imagino un área como con delivery, no sé si Mm, me explico. Si claro. vos si invertís en tecnología, y tenés equipos que ya se autogestionan, o sea, que pueden tomar sus propias decisiones, tenés un equipo ejecutivo, un CEO que ya hacen cultura, digo, no necesitas un área de cultura. Esa es mi mirada, ¿no? Digo, sí necesitas desafiar ese equipo, que es el que dirige la organización, para que evolucionen los marcos de criterios compartidos, para que evolucione su mindset, y es como más Bien. un COE muy chiquito. Eso es lo que yo veo como de largo plazo y no todas las organizaciones lo van a poder lograr al mismo tiempo, ¿no? Como dice Mm, la Lux, estás en diferentes estadios evolutivos. Bueno, me imagino que muchas van a ir, de estas grandes organizaciones van a ir a esos modelos. Después, muchas otras van a empezar a surgir nuevos modelos de organización, ¿no? Me imagino personas agrupándose en red de otra forma para hacer negocios y no tantas corporaciones, pero bueno, eso hay que ver cómo va evolucionando. claro. Me genera una última duda, vamos cerrando rápidamente, se me van ocurriendo cada vez más preguntas que tiene que ver con el rol del HRBP, ¿no? Que es como ese rol partner en talento, siento es como, es lo que fue en su momento quizás el product owner a los equipos ágiles, me explico por qué lo digo, yo sé que Mm. suena rara la comparación, para el product owner en su momento es como la forma de unir el mundo de producto con el mundo de desarrollo, como que tenía un piecito en ambos lados, ¿no? Yo pertenezco aquí al equipo Scrum, pero soy una persona con expertise del negocio. Eso cuando, digamos, desarrollo y producto usualmente estaban separados, ¿no? Ahora claramente la tendencia es que producto y desarrollo estén, digamos, en un mismo lugar. Parecido me pasa con la interpretación del rol del HRBP, ¿no? Que es como esa persona que tiene ese conocimiento, esa expertise que puede brindarle a los equipos que están, digamos, en agilidad, ¿no? Entonces es como esa unión entre el mundo de people y, digamos, los equipos de producto. ¿Cómo, cómo juega ese rol ahora en el futuro? Porque yo conozco muchos HRBPs y pocos, por ejemplo, tienen formación en agilidad.
Como, ¿será que el HRBP debería ser una persona similar a un Agile Coach? ¿Qué debería estar desarrollando y cómo puede ser ese puente también para descentralizar el talento humano, Erika? A ver, sí, para mí, pues hay tantas versiones de HRBP como Mm, heads de people encuentres y como organizaciones encuentres, ¿no? Hay algunos que concentran trabajo administrativo y hacen más servicio, hay otros que son más estratégicos, hay otros que tienen un rol más de coaching al liderazgo o a los equipos, es muy distinto. Desde mi punto de vista, el modelo que a mí más me gusta de HRBP son mini shows, digamos, ¿no? Soy directora de People, bueno, son mini directores de People en la dimensión de complejidad que puedan manejar, ¿no? Hay gente que maneja a nivel de una área muy chica, hay gente que maneja a nivel de un C-level, hay gente que maneja toda la red de sucursales y puede manejar la complejidad de todos los temas de People de esa pequeña o gran unidad de negocio. Sí es cierto que tiene un rol de puente, porque vos tenés un poco el mundo de people que obviamente propone y el mundo del negocio que necesita o del cliente, digamos siempre el cliente. mm, Por eso yo digo que todos tenemos que ser HRBP porque todos tenemos que tener mirada de negocio y tenemos que escuchar al cliente, el cliente final. Mi equipo, si me escucha el podcast, se los repito todos los días, todos seamos HRBPs, para mí ese es el rol. Yo en mi visión, que es muy personal de cómo lo manejo yo, para mí no es el rol como del Agile Coach. El Agile Coach quizás lo veo más trabajando en lograr que se den esas capacidades en los equipos. Para mí el HRBP es como más una estratega de talento y diseño organizacional, si se entiende. Es como y por eso para mí son pocos y más al nivel de las personas que están tomando, no ya en los equipos, un poco más arriba esas decisiones macro, que también son un gran habilitador, un gran obstáculo, ¿no? Digo, para la evolución de la organización. Pero es como lo tengo yo organizado. Puede ser que en otro lado sea distinto, y nada, lo importante es que se ven los roles, no importa quién los haga, ¿no? Digo, me parece a mí que suceda eso, que haya desafío en cuanto a talento de organización, que haya cuando un equipo necesita aprender una forma de trabajar, haya alguien que lo ayude y lo coachee. Después, quién lo hace es lo de menos, desde mi punto de vista. muy bien. Genial. Bueno, Erika, estamos ya por cerrar. Te agradezco mucho por habernos brindado tu tiempo y tu conocimiento. ¿Algo más que quieras compartir a las personas que están escuchando el podcast antes de irnos? No, suelo ser como muy, quizás yo, abrumadora, digo a veces, o ansiosa respecto de los cambios, o por ahí las cosas que digo parecen como de a veces de otro mundo, pero no, que se animen, que siempre hay un pequeño experimento que uno puede hacer, y que lo más importante, digo, para que una organización, un equipo de people o de toda la organización evolucione, es más trabajar las cuestiones más de mindset, ¿no? De flexibilidad, de salir de los espacios de poder colaborar para un objetivo común. Eso parece muy teórico o muy, a ver, romántico, pero no, se da en la realidad, y es donde uno tiene que intervenir. Así que nada, los invitaría más a primero pasar por la experiencia personal de cómo es moverse hacia otro mindset, otra forma de trabajar, para después impulsarlo en toda la organización, porque ese es el valor que podemos agregar, creo yo. Perfecto. Bueno, Erika, un gusto de nuevo. Muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias también a todos y todos los que nos escucharon. Nos vemos en próximos episodios de La Revolución Ágil. Hasta luego. Bienvenidos y bienvenidas a La Revolución Ágil, un podcast donde llevaremos la agilidad al límite. Descubriremos los secretos, las estrategias y las ideas disruptivas que están cambiando la forma en que trabajamos y creamos valor en las organizaciones. Soy Camilo Velázquez y te invito a conectarte, escuchar y reflexionar. Que empiece la revolución ágil.